Hola a todos, sean bienvenidos al comienzo del sexto nivel, realizado en conjunto a Rate D Killer, del Mega Iceberg Colaborativo, .0. Si aún no han visto los videos anteriores del Iceberg, en la descripción, los podrán encontrar. Bueno, sin nada más que decir, comencemos. Coraje, el videojuego, es un título creado por Neither Nitan and Chico Games, basado en la popular serie animada, Coraje el perro cobarde. El juego fue publicado para ser descargado gratuitamente en itch.io, el 18 de agosto de 2021. En su descripción, se nos cuenta que fue encontrado en un viejo disco rígido, que Nitan compró en una venta de garage. Tras revisar su contenido, encontró los archivos de un juego para PlayStation 1 de Coraje, que nunca fue lanzado. Gracias a la ayuda de Chico Games, lograría crear un port capaz de funcionar en computadoras actuales. Esta descripción no es más que la premisa del ARG, el juego de realidad alternativa, que es Coraje el videojuego. El título comienza en la planta baja de la casa donde vive Coraje. Al subir por las escaleras podremos entrar al icónico cuarto con la computadora, que aparece en la serie. Luego de interactuar con ella, la planta baja estará iluminada por una luz roja, y tan solo se podrá interactuar con una puerta. Si lo hacemos, y volvemos al cuarto de la computadora, encontraremos a uno de los antagonistas de la caricatura, al espíritu de la luna de la cosecha, quien nos dará la tarea de encontrar 3 huellas. Ahora, deberemos salir del cuarto y dirigirnos a la puerta delantera, lo que nos teletransportará a una nueva área. En este lugar, se encuentran una serie de sillas, dispuestas alrededor de un círculo, con líneas dentro. El interactuar con ellas en un orden determinado, que se encuentra señalado por las líneas, volverá atravesable una pared. A partir de aquí, podemos acceder a 3 finales. El más fácil de conseguir, ocurre si saltamos de la plataforma detrás de la pared. Posterior a esto, el título se cerrará, y, al volver a abrirlo, apareceremos en la casa sin los muebles. Si interactuamos con la puerta del cuarto de la computadora, escucharemos un código en Morse, que se traduce en Learn the Way of the Old Wind. Aunque no está del todo claro qué significa Old Wind, se cree que podría estar relacionado con un posible cuarto final, al cual solo se ha podido acceder modificando el archivo de guardado. En él, las texturas de la casa se encuentran completamente grises, y más allá de eso, no se puede hacer nada. Volviendo al otro final, en caso de bajar las escaleras, veremos un reloj que comenzará a sonar. Luego de unos segundos, se cerrará el juego, eliminando todo el progreso. Pero, si logramos no activarlo, la pantalla se oscurecerá, se verá el mensaje, archivos perdidos, y deberemos cerrarlo. Para obtener los otros 2 finales, después de atravesar la pared, tendremos que interactuar con un punto al final de la plataforma, y luego retornar al sitio de las sillas. En uno de los pasillos del área, nos encontraremos con una corona, y una foto, en conmemoración a Muriel. Si interactuamos con ella, el juego se cerrará. Al reabrirlo, estaremos en un área oscura, solo iluminada por 2 pequeñas luces, con una silla en una de ellas. A menos que usemos programas externos, atravesar este sitio no será nada sencillo, pues los caminos que llevan a ambas luces, son invisibles, por lo que caernos y perder será muy fácil. Si logramos llegar a la luz con la silla e interactuar con ella, el juego se cerrará. Al volver a abrirlo, estaremos en la casa, donde deberemos tomar varias monedas. Un nuevo elemento aparecerá en la pantalla, advirtiendo que Muriel se ha unido como el segundo jugador. En caso de juntar todas las monedas, la imagen de Muriel se oscurecerá, y volverá a aparecer el mensaje de datos perdidos. El último final, se obtiene al interactuar con la otra luz de la zona. Al lograrlo, apareceremos cerca de una casa. Detrás, se encontrará un atril con la foto destruida de una persona llamada Robert, que al interactuar con ella, cerrará el juego. Iniciado el título una vez más, apareceremos en la planta baja de la casa. Al subir por las escaleras, perderemos el control sobre Coraje, y una figura humanoide aparecerá de las sombras, con una cara en blanco y negro. Cuando la figura llegue a nosotros, el juego acabará, mostrándose el mensaje de datos perdidos. Hay varias teorías, que intentan explicar qué es lo que está pasando en Coraje el videojuego. Algunas relacionan los hechos, con determinados sucesos de los capítulos de la caricatura, y con una serie de mensajes, descubiertos al subirle el brillo y contraste, a las pantallas de datos perdidos, pero aún es demasiado temprano para dar como real a alguna de ellas. Por lo tanto, lo mejor es esperar a que salga una nueva actualización del juego, que presente nuevas pistas para poder resolver este misterio.
Philip Schneider fue un geólogo, ingeniero y militar de los Estados Unidos, que trabajó en la realización de complejos subterráneos para las Fuerzas Armadas. En 1993, sería hallado sin vida Ron Rommel, amigo de Phillips, que según él, se trataba de un exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea, cuyo deceso no fue más que una manera de silenciarlo por sus investigaciones relacionadas a ovnis y control mental. Este caso lo motivaría a hacer público su encuentro con seres extraterrestres. En 1979, mientras se encontraba en uno de los 4 sitios perforados para expandir una base subterránea ubicada en Dulce, Nuevo México, con el objetivo de determinar qué tipo de explosivo sería el más efectivo para tratar con las rocas del sitio, descendió a uno de ellos, junto a un soldado. En su descenso se encontraría con seres extraterrestres, a los que describiría como pertenecientes a la raza de los grises. Luego de un enfrentamiento con las criaturas, en el que Phillips acabaría con 2 de ellas, recibiría un disparo en el pecho, lo que posteriormente desencadenaría en él cáncer, además de perder 2 de sus dedos. Phillips también comentaría haber presenciado, 2 años luego del incidente, extraños aparatos voladores, siendo probados en el Área 51. Entre 1993 y 1996, daría varias conferencias donde acusaría al gobierno de los Estados Unidos de ser el responsable de varias actividades bastante cuestionables, entre las que se encuentran un pacto entre extraterrestres y humanos, realizado en 1954. La creación del virus del SIDA, para ser utilizado con el fin de controlar el crecimiento de la población. Avances tecnológicos desarrollados a partir de material extraterrestre. Un dispositivo para producir terremotos, entre otras conspiraciones. En 1996, Philip Schneider sería encontrado sin vida en su departamento. Aunque oficialmente el caso fue tratado como un suicidio, la teoría de que su muerte fue una manera de silenciarlo, se popularizó rápidamente. Aún así, una investigación privada respecto a su persona, revelaría varias falencias en su historia. Para empezar, se señaló que Phillips sufría de esquizofrenia crónica, y que las amputaciones de sus dedos habían sido obra suya. En reportes del FBI desclasificados, que datan de 1975, se menciona que Phillips estuvo en posesión de material radioactivo, lo que podría explicar su padecimiento de cáncer. Por último, algunos de los sitios que hablan sobre él, mencionan que tuvo algún tipo de relación con la investigación posterior al 9/11, algo que debido a su fallecimiento 5 años atrás, es completamente imposible. Escrito por Mordecai Richler, en el año 1963, El incomparable Atud, se trata de un libro que nos narra la vida de Atud, un esquimal, que viaja a la capital de Canadá, Toronto, donde su vida cambiará drásticamente, al dejarse llevar por el estilo de las grandes ciudades. Una adaptación a película, fue propuesta originalmente por el director Norman Jewison, en el año 1971. Entre los cambios para esta versión se sabe que Atud sería oriundo de Alaska, y en vez de Toronto, terminaría en Nueva York. El primer actor propuesto para el papel protagónico, se trató del comediante, John Belushi, a quien se le presentaría el guión del proyecto en 1982. Estando interesado en el papel, tan solo unos meses después, en marzo de 1982, sería encontrado sin vida a causa de una sobredosis, en su habitación del Hotel Chateau Marmont, ubicado en Hollywood. Dejando aparte de Atud, otros proyectos como Los Cazafantasmas, y Misión Recontraespionaje. En febrero de 1988, se optó por volver a comenzar el proyecto, esta vez, con el comediante Sam Kinison, en el rol de Atud. Pero, después de 8 días de comenzar la producción, y una sola escena filmada, esta se detuvo. Sam Kinison alegaba que su manager le había prometido el control total del guión, sin haberlo consultado antes con el estudio. Tras la clara negativa del estudio, y ya habiendo firmado el contrato, amenazó con actuar mal a propósito, además de negarse a promocionar el largometraje. Esto le valdría una demanda, y nuevamente, la realización de Atud se vería cancelada. En abril de 1992, perecería en un choque automovilístico. Aunque se dice que cuando fue encontrado estaba solo, y mantuvo en sus últimos minutos de vida, una conversación con un ser invisible, esto es totalmente falso, ya que, está bien documentado, que al momento del siniestro, viajaba junto a su esposa, quien logró sobrevivir. El comediante canadiense, John Candy, fue el próximo en la lista de actores pensados para el papel de Atuk.
Pero, en 1994, durante el transcurso de la filmación de la película, Caravana al Este, Candy sufriría de un infarto, que acabaría con su vida. Philip Hartman sería otro actor asociado al proyecto que perecería, junto al escritor Michael O'Donoghue, ambos también en 1994. Chris Farley fue el último actor confirmado, al que se pensó para interpretar a Tooth, cuyo deceso ocurrió en diciembre de 1997. Su muerte fue similar a la de John Belushi, ya que fue encontrado sin vida a causa de una sobredosis, que produjo en él un ataque al corazón. Esta serie de fallecimientos alrededor de la película generó una leyenda urbana, que dictaba que la misma se encontraba maldita, y acabaría con todos los actores interesados en el rol protagónico. En 1999, el primer guionista del proyecto desestimó la leyenda, diciendo que tanto varios de los actores interesados en el proyecto, como el escritor del libro, y el director original, no sufrieron ninguna consecuencia negativa. De acuerdo a una teoría de la saga Dark Souls, el caballero esclavo Gael, contra el que luchamos durante el tercer juego, sería en realidad, el personaje que controlamos a lo largo de la aventura del segundo. Luego de acabar con el último jefe de Dark Souls 2, podremos elegir dos finales, uno que consiste en tomar el trono del querer, para encender la llama, y mantener la edad del fuego, lo que acabaría temporalmente con la maldición de los no muertos, o otro, en el que decidiremos alejarnos de él, para partir en busca de otra manera para acabar con ella. Ahora bien, en el DLC de Dark Souls 3, Ashes of Ariandel, conoceremos al caballero esclavo Gael, sirviente de la pintora. Gael procesa una devoción incondicional hacia ella, tanto así, que se embarca en una misión para conseguir el alma oscura, que ella usará como pigmento en una pintura. Aunque logra obtenerla, el alma oscura resulta demasiado poderosa para que el caballero pueda controlarla, causando que su mente se distorsione, y mutando su cuerpo. Teniendo en cuenta todo esto, podemos hipotetizar que, con el fin de encontrar una manera de erradicar la maldición de los no muertos, Gael haya viajado por varias tierras, hasta llegar a Ariandel, donde usan las cenizas quemadas del mundo, para crear uno nuevo. Con este conocimiento, juraría lealtad a la pintora, pero antes de llevar a cabo esto en sus tierras, terminaría siendo corrupto, encontrando la muerte, a manos del protagonista del tercer juego. Luego de varios años de trabajo, y en medio de la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética, el 20 de julio de 1969, los astronautas estadounidenses, Neil Armstrong y Edwin Aldrin, se convertirían en los primeros humanos en pisar la Luna. Aunque la misión fue un éxito, ¿qué hubiera pasado de no ser así? En 1999, el historiador James Mann descubrió un discurso en los archivos de la administración de Nixon, preparado para que el presidente leyera, en caso de desastre lunar, que dice lo siguiente: el destino ha querido que los hombres que fueron a la luna a explorar en paz se quedaran en la luna a descansar en paz. Estos valientes hombres, Neil Armstrong y Edwin Aldrin, saben que no hay esperanzas de rescatarlos. Pero también saben que existe esperanza para la humanidad en su sacrificio. Los dos han dado sus vidas por el más noble objetivo de la humanidad, la búsqueda de la verdad y la comprensión. Serán llorados por sus familiares y amigos. Serán llorados por su nación. Serán llorados por la gente del mundo. Serán llorados por una madre tierra que se atrevió a enviar a dos de sus hijos hacia lo desconocido. En su exploración, concitaron a la gente del mundo a sentirse como uno. En su sacrificio, unen más estrechamente la hermandad del hombre. En la antigüedad, los hombres miraban a las estrellas y veían a sus héroes en las constelaciones. En la actualidad, hacemos lo mismo, pero nuestros héroes son hombres de carne y hueso. Otros los seguirán, y seguramente encontrarán su camino a casa. La búsqueda del hombre no será negada. Pero estos hombres fueron los primeros y seguirán siendo los primeros en nuestros corazones. Todo ser humano que mire a la luna en las noches que vendrán, sabrá que hay un rincón de otro mundo que por siempre es humano. Al final del documento, se aclaraba que antes de que el presidente diera esta declaración, se debía llamar a cada una de las viudas, y, posterior a perder comunicación con los astronautas, un clérigo debía realizar el mismo procedimiento de un entierro en alta mar, encomendando sus almas a lo más profundo de lo profundo, concluyendo con el Padre Nuestro. Para el 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna, en 2019, se creó un video, con técnicas de deepface, en el que Nixon leía el discurso.
En el año 2015, sería denunciado el perfil de la red social rusa, VK, de Irina Soboleva, una mujer que publicaba fotos junto a su hijo Olev, de 12 años, un tanto alarmantes. Ya que, en 2 de ellas, se los podía ver bañándose completamente desnudos. Si esto no fuera poco, en sus publicaciones, decía ofrecer algún tipo de servicio que no estaba del todo claro, en compañía del menor. Gracias a su perfil de Ask, se pudo recaudar más información sobre Irina. Al parecer, Irina vivió en un internado durante su niñez, y en algún punto, fue obligada a mantener relaciones sin su consentimiento. Además, aunque actualmente, la mayoría de las preguntas que le realizaron se encuentran borradas, en este sitio, también se daban indicios de su extraño trabajo. Donde llegó a recibir, por ejemplo, una invitación para ella y Olev, a un viaje en crucero. Se dice que incluso, algunos sitios web prometían revelar fotos íntimas de los dos, por dinero. Por alguna razón, alguien se dedicó a guardar el perfil de Irina, en la web Wayback Machine, siendo 2011 la fecha más antigua de esto. Actualmente, el perfil de Irina Soboleva sigue activo, pero todas sus fotos han sido borradas y no ha realizado ninguna publicación desde 2016. Lanzado en 1997 para Mac y PC, Rollipolis, Nanakoro Villaoki, se trata de un juego educativo, protagonizado por unos muy particulares animales. Este primer título junto a su secuela, Rollipolis World Tour, permaneció perdido durante mucho tiempo, hasta que en el año 2019, se encontró una copia a la venta, que posteriormente, fue comprada y subida a internet. Actualmente, su secuela sigue perdida. Aunque hubo planes de lanzar ambos, tanto en Europa como Estados Unidos, estos nunca llegaron a concretarse. Una vez iniciado el título, seremos enviados a una pantalla con los animales, junto a un mensaje en inglés, que puede traducirse como, el rápido zorro marrón, salta sobre el perezoso perro. Si cliqueamos en los animales, podremos saber más de ellos, mientras que al hacerlo en cualquiera de las letras, seremos llevados a una pequeña animación o minijuego. Al inicio de cada uno de ellos, la letra seleccionada será mostrada, junto a una palabra que empiece con ella, que se encontrará relacionada con lo que estaremos por ver. Al final, se mostrará una oración en la que dicha palabra, se encuentra incluida. Este es el componente educativo de Rollipolis, ya que el título se encarga de enseñarle el idioma inglés, a niños japoneses. Si bien, los infantes son el público objetivo para este título, el mismo muestra imágenes un tanto perturbadoras. Como ver el paso del tiempo de uno de los animales hasta su muerte, o una animación donde se ve al perro, el personaje peor tratado en todo Rollipolis, siendo golpeado por el zorro, mientras otros animales lo ven. Dándonos al final, la enseñanza de que es mejor ver los problemas de lejos, que involucrarnos en ellos. Respecto a los minijuegos, estos son bastante simples. En uno deberemos dispararle al zorro en un entorno de realidad virtual, en otro llevar cajas hasta un sitio, cambiarle los ojos a un hurón, huir de una planta carnívora gigante, entre varias actividades más. Scar, o por su traducción Cicatrices, se trató de un programa emitido en el canal MTV, a partir del 10 de abril de 2007, que recopilaba filmaciones caseras tomadas de internet, que mostraban accidentes en patinetas, bicicletas, esquís, patines, entre otros. Por episodio, se mostraban 5 casos, que iban desde los más leves, hasta lo que ellos consideraban como el video más jodido del día. Cada uno de estos accidentes, estaban narrados por sus propios protagonistas. En total, el programa duró 2 temporadas, que fueron producidas y emitidas por primera vez, a lo largo del año 2007. Cada una de ellas, contó con 10 capítulos, y 2 especiales. El primero, un recopilatorio de los 10 peores accidentes votados por el público, de la primera temporada. El segundo, un capítulo realizado para promocionar la película Hot Rod, que se centra en la vida de un acróbata de saltos en moto, que fue emitido durante la segunda temporada. Se cree que la cancelación de Scar se debió a que su presentador, Jacoby Dakota Shaddix, vocalista y líder de la banda Papa Roach, se encontraba ocupado con su banda, y además, debido a que el show no era demasiado popular. Actualmente, se tiene respaldo de los 9 primeros capítulos, mientras que del episodio 10, solo se cuenta con una versión resumida, publicada en la cuenta oficial del programa, en Vimeo, y, del especial, solo se tiene un clip, del puesto número 1, grabado directamente desde la televisión. De la segunda temporada, es de la que menos material se posee, estando el especial de la película Hot Rod, completamente perdido.
mientras que del capítulo 14 al 20, se tienen los clips de algunos de los accidentes, o versiones recortadas de los episodios. Oficialmente, Thomas Alva Edison, uno de los inventores más importantes de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, nació en Milán, Ohio, el 11 de febrero de 1847. De todos modos, existe una teoría que cuestiona su lugar de nacimiento, afirmando que en realidad, fue en México, donde fue llamado Thomas Alva Edison. Aunque el sitio exacto cambia dependiendo de la versión de esta teoría, de acuerdo a la más popular, Edison nació en la ciudad de Sombrerete, en el estado de Zacatecas. Según esta versión, su padre, Samuel Alva Ixtlixochitl, un ingeniero de minas oriundo de Pachuca, llegó a Sombrerete en busca de empleo, donde Tomás nacería. Su viaje a los Estados Unidos se daría según algunas fuentes, poco antes de cumplir los 20 años, dejando a sus padres en el pueblo, mientras que según otras, sería dado en adopción a una temprana edad, y llevado a vivir a los Estados Unidos. Cuando se volvió un famoso inventor, los residentes de Sombrerete colocaron una placa conmemorativa en la casa donde había vivido durante su niñez, ubicada en la calle Hidalgo número 19. En la placa, se encontraba escrito, en esta casa nació Thomas Alva Edison, el 18 de febrero de 1848. Aparentemente, los únicos registros que podían dar como veraz el nacimiento de Edison en tierras mexicanas, serían los libros parroquiales que mencionarían la fecha de su bautismo, pero dichos archivos, serían perdidos durante un incendio en el municipio, ocurrido en 1911, en plena Revolución Mexicana. Según otra versión, que dice que Edison era oriundo del pueblo de Santa María Palapa, ubicado en el partido de San Martín de las Pirámides, en el Estado de México, en 1892 llegaría al poblado, un telegrama anónimo procedente de los Estados Unidos, en el que se pedía información sobre los registros de alguien llamado Tomás Alva. Dicho mensaje nunca fue respondido, y, en 1935, el párroco que había recibido la carta, encontró 3 bocetos de inventos que habían sido enviados por alguien llamado Tomás Alva. Al parecer, todos estos mensajes habían sido enviados por Edison, con el fin de saber cómo se encontraba su familia, y compartir sus logros. Supuestamente, dichos documentos, se encuentran ahora en el Archivo Histórico de México. Existen incluso otras teorías, más de tinte conspiranoico, que explican que parte de los documentos que podrían probar como cierta esta teoría, fueron eliminados a propósito por agentes del gobierno de los Estados Unidos. En cualquier caso, no existe ningún documento fehaciente que respalde esta teoría. En el año 2016, en el subforo de Reddit, Type of My Joystick, dedicado a ayudar a personas a encontrar juegos, cuyos nombres no recuerdan, fue creada una publicación bajo el título, "Este juego era parecido a Harvest Moon". En ella, un usuario comentaba recordar haber jugado un título parecido a Harvest Moon, con una temática un tanto oscura. El juego empezaba con el personaje y su esposa. Una noche, durante una pelea, él terminó matándola. A partir de ese momento, el juego se centraba en la vida del personaje como un granjero, quien debía seguir con su vida normal, mientras intentaba mantener el secreto de su incidente, de los demás habitantes del pueblo y de la policía, quienes entrarían en la casa del jugador, obligándolo a esconder el cuerpo de la esposa para que no sea encontrado. El creador de la publicación, dijo no recordar para qué consola había sido lanzado, pero sabía que se trataba de un título creado antes de los años 2000, que él había jugado a mediados del 2015. Posteriormente editaría la publicación, para incluir que no se trataba de un juego de navegador. En diciembre del 2018, otro usuario creó una publicación bajo el nombre de "Juego de Granja Malvado". En la misma, se daba una descripción similar a la del otro usuario, pero añadía más información al respecto. Como que el título contaba con un minijuego de pesca en el que, al encontrar el jugador, una evidencia del asesinato de la esposa, este se desmayaría. También que había un ciclo de día y noche, que mostraba la fecha, y, que el protagonista, se trataba de un hombre grande, con barba blanca. Además, decía que lo había descargado aproximadamente en el año 2006, de una página que posiblemente pertenecía a un desarrollador independiente, y a su vez, aseguró de que no se trataba de un juego creado, con el motor RPG Maker. Una tercera publicación, hecha a finales del año 2018, titulada, "Evita a la policía luego de matar a tu esposa, vive una vida normal", pedía ayuda para recuperar un videojuego que había descargado entre los años 2001 y 2003, que se encontraba en una vieja laptop, cuyo disco ya no funcionaba.
Aunque dicho usuario recurrió a una compañía encargada de recuperar datos, nada pudo ser salvado, porque el disco se encontraba demasiado dañado. A principios de 2020, el título tomó bastante relevancia, cuando varios youtubers se hicieron eco del caso, y comenzaron a publicar videos sobre el tema, dando origen así, a un subforo de Reddit, dedicado a la investigación del llamado Evil Farming Game. Para intentar explicar qué era este juego, surgieron varias teorías. Entre las que podemos destacar, que todo se trataba de un intento de ARG, que era una manera de publicitar un juego, o que en efecto se trataba de un título independiente, que el tiempo olvidó. Durante la investigación, varios juegos fueron presentados con temáticas similares, pero todos terminaron siendo descartados. Se iniciaron más de un proyecto con el fin de recrear el juego, que al día de hoy no han sido completados, y parece que la mayoría han sido abandonados. El caso llegaría a su fin en junio de 2021, cuando se descubriría una animación, basada en un stream, donde el usuario Vinesos imaginaba un hipotético juego de granja, con los elementos ya conocidos. Aparentemente, el autor de la publicación original, se había quedado dormido durante una transmisión de Vine, lo que produjo que terminara imaginando que lo que escuchó, se trataba de un juego que realmente había jugado. La litopedia, nombre que proviene del griego, piedra y niño, es un muy extraño padecimiento, que solo se da en el 0.0045% de las mujeres embarazadas. En la litopedia, el óvulo fecundado, se desarrolla fuera del útero, generalmente en el abdomen, lo que causa que sea confundido con un tumor de ovario. Pasadas más de 12 semanas desde el inicio de gestación, el feto no logra sobrevivir fuera del útero, y termina adherido a algún órgano de la mujer. Esto es detectado por el sistema inmunológico como una amenaza. Mientras los tejidos mueren y se deshidratan, el feto comienza a ser cubierto con pequeñas capas de calcio, dándole un aspecto similar a una piedra. Los casos que se han detectado, han sido especialmente en mujeres ancianas, que han mantenido dentro de sus cuerpos el feto momificado durante años. Gracias a que cada vez es más temprano el descubrimiento de los embarazos abdominales, los casos de litopedia son cada vez más escasos. Creada en 1979, Usenet es una red, desde la que los usuarios pueden enviar y leer mensajes, dentro de los llamados grupos de noticias. En 1996, esta red se convertiría en el hogar de uno de los misterios más antiguos de Internet, cuando extraños mensajes inundaron distintos grupos. Ninguno de ellos parecía tener sentido, y no eran más que una serie de palabras al azar, salvo por el tema del mensaje, que siempre se repetía. Markovian para Lex Denigrate. Aunque en un principio se tomó todo esto como spam, provenientes de alguna campaña publicitaria, las sospechas de que algo más había detrás, estaban latentes. Dando pie a teorías, que intentaban explicar los mensajes, como una manera de comunicación cifrada, usada por espías de distintas partes del mundo. Incluso, por la presencia de Markovian en su nombre, se lo relacionó con la cadena de Markov, un concepto matemático, que es usado hasta nuestros días, para programar bots capaces de chatear. Pero, las cosas se vuelven más extrañas, cuando analizamos el único mensaje del que aún existe registro con fecha del 5 de agosto de 1996. Aunque oculto bajo el seudónimo de Chris Brokeresh, en la dirección de correo electrónico, se encuentra el nombre, Susan Lindauer. El mismo nombre, de una periodista estadounidense, que fue arrestada en 2004, acusada de servir como agente del gobierno de Saddam Hussein, y que, desde que fue puesta en libertad en 2006, se encargó de difundir diversas teorías conspirativas, tales como, acusar a su gobierno, del atentado al 11 de septiembre. En el año 2012, en un artículo del portal de noticias digital, The Daily Dot, Susan desmentiría cualquier conexión con el caso Markovian. El mismo medio se daría cuenta que el correo electrónico tenía un dominio perteneciente a la Universidad de Wisconsin, en Stevens Point, que casualmente contaba con una estudiante con el mismo nombre, quien también negó estar relacionada con los mensajes. Pudiendo haber sido su correo, junto a varios otros, vulnerados y usados para ocultar la identidad del responsable. Es importante señalar que la mayoría de los mensajes fueron enviados a grupos de noticias dedicados al cristianismo, salvo uno, enfocado en reportes de abusos por parte del sistema. Por lo que lo más probable es que todo se haya tratado del trabajo de un troll. Y muy buenas a todos, soy Red Bromer TD y hoy estaré acompañando a mi amigo Nico en este pequeño cameo.
Así que comencemos. Dirigido y diseñado por Tomomi-Yuki Sakuba, Garage Bug Dream Adventure se trata de un videojuego publicado originalmente en 1999 en un lote demasiado reducido que no sobrepasaba las 3000 unidades. El título es una aventura gráfica con un estilo visual demasiado peculiar. Este permaneció inaccesible para la mayor parte del mundo por más de 15 años, ya que siempre fue vendido en cantidades limitadas que se terminaban agotando tan pronto como eran puestas en venta. Y no fue hasta el año 2014 cuando el título finalmente pudo ser compartido mundialmente, ya que fue comprado por un usuario en una subasta de Yahoo Actions. A lo largo de esta novela visual controlaremos al Sr. Yang, quien tras utilizar una extraña máquina se convertirá en un ser robótico para ser transportado a un mundo habitado por criaturas demasiado similares a su nueva forma, en donde el Sr. Yang tendrá la misión de intentar volver a su realidad nuevamente. Y para esto deberemos encontrar a nuestra sombra, un ente ligado a cada máquina de este mundo. Con el fin de cumplir este objetivo, deberemos realizar mejoras en nuestro cuerpo, conseguir objetos, pescar, entre muchas otras cosas, mientras evitamos que nuestros niveles de ego y combustible disminuyan a cero. Estos son algunos de los elementos a los que deberemos estar más atentos, ya que al hablar con otros personajes y al movernos a través de los escenarios, consumiremos la barra de cada uno de estos aspectos. El mundo de este juego está compuesto por construcciones precarias realizadas con madera y acero, que son atravesadas por las vías del tren, las cuales nos serán de demasiada ayuda para viajar entre los diferentes escenarios a lo largo del juego. Luego de una exitosa campaña de crowdfunding, una versión remasterizada para celulares actuales fue lanzada a finales del 2021, contando por primera vez y de manera oficial con una traducción al inglés. En plena Guerra Fría, Estados Unidos llevaría a cabo el denominado Proyecto Mohole, con el fin de explorar el centro de la Tierra. Desde 1961, se realizaron excavaciones en frente a la costa de la isla Guadalupe, en México, en medio del Océano Pacífico. Para 1966, el proyecto fue abandonado por falta de financiamiento. Habiendo conseguido en ese tiempo realizar dos perforaciones notables, una de 950 metros por debajo del lecho marino, y otra, de 3560 metros. Por su parte, la Unión Soviética, el 24 de mayo de 1970, comenzaría un proyecto similar, pero en tierra firme, al norte de Rusia, en la península de Kola. Entre los distintos pozos cavados, en 1989, el más profundo, lograría llegar a los 12.262 metros de profundidad. Ese mismo año, el canal estadounidense religioso, Trinity Broadcasting Network, emitió un informe, presentando una historia, que decían haber tomado de un periódico finlandés, en la que se afirmaba que en Siberia, Rusia, se había excavado un hoyo de alrededor de 14.000 metros de profundidad, en el cual, los científicos, descubrieron una cavidad subterránea. Intrigados por tal hallazgo, y debido a las altas temperaturas, decidieron descender un micrófono, junto a demás material de medición, resistentes al calor. Al llegar a la cavidad subterránea, se registraron temperaturas de 379 grados centígrados. El micrófono, por su parte, comenzó a captar gritos y lamentos, que fueron interpretados como provenientes del mismo infierno. Para la cadena de televisión, el caso era una clara prueba de la existencia del infierno, tal cual como lo dice la Biblia. Un profesor noruego, que estaba de visita en los Estados Unidos, tras haber escuchado el reporte, decidió escribir una carta, con el fin de ridiculizar a Trinity Broadcasting Network. En ella, describió que si bien, al principio, había tomado la historia como falsa, al volver a su tierra natal, leyó un informe, que afirmaba que el caso del pozo era verdadero, y añadía que de él, había salido un ser con alas de murciélago, que escribió en el cielo la frase, "He vencido". El profesor envió este relato, junto a un artículo de un diario noruego, que daba fe de la historia, aunque en realidad, se trataba simplemente de una noticia de su localidad sin relevancia. El canal no se molestó en verificar los documentos, y utilizó la historia, como otra prueba de lo ocurrido. Al final, el caso del Pozo del Infierno, no es más que una leyenda, que surgió debido a las excavaciones realizadas por los rusos en Kola, que serían finalizadas tras la caída de la Unión Soviética, y no por razones sobrenaturales, sino, por el costo que representaba. La barrera de Ross, se trata de una extensión de hielo ubicada en la Antártida, que ocupa aproximadamente 800 kilómetros de ancho, 970 kilómetros de largo, y se eleva entre unos 15 a 50 metros del nivel del mar. Es casi tan grande como Francia continental.
La mayor parte de la barrera de Ross se encuentra dentro de los territorios de la Antártida pertenecientes a Nueva Zelanda. Su nombre proviene del capitán James Clark Ross, que la descubrió el 28 de enero de 1841, y fue el primero en cartografiar parte de ella. Se cree que debido al cambio climático, desaparecerá en las próximas décadas. En el año 2017, se popularizó un video, en el que podía verse un supuesto muro de hielo, que, para quienes sostienen la teoría de que la Tierra es plana, representaba una prueba irrefutable, del supuesto bloque gélido, que rodea los bordes del planeta. Originalmente, dicho video había sido subido en el año 2015 a YouTube, por el canal Ice Shelf Vibrations, y en realidad, lo que realmente se mostraba, era la barrera de Ross. En el santuario Amana de Dark Souls 2, se encuentra un altar, con una estatua, muy parecida al Morador de la Oscuridad, un jefe opcional del título. Ahora bien, este altar puede ser utilizado para salir del estado hueco, solo si no poseemos efigies humanas. Algo necesario para salir del estado hueco en cualquier otra parte del juego, y un objeto que requeriremos, si queremos luchar contra el Morador de la Oscuridad. Será entonces, que las efigies humanas que gastamos para pelear contra él, son usadas para quitarle el estado hueco a quienes se acercan a su altar. De ser así, porque el Morador de la Oscuridad ayudaría al jugador a evitar la expansión del abismo, ¿será que la función del Morador es sellar el abismo desde adentro? ¿Qué tal, si antes de caer en la locura, el rey Vendrick hubiera enviado a Amana, el Morador, para evitar que el abismo consumiera el trono del querer, y luego, haya mandado a erguir un santuario en su honor? ¿Pero por qué Amana podría sobrevivir al abismo? Pues lo que lo hace tan especial, es su habilidad para duplicarse, y poder usar magia oscura. Algo que recuerda a los 4 reyes del primer juego, que justamente, habitan en el medio del abismo. Teniendo en cuenta estas similitudes, podríamos pensar, que Amana heredó el alma, que Gwyndolin le regaló a los 4 reyes. Si esto fuera correcto, Amana sería el candidato perfecto, para sellar el abismo. La biosfera El Cielo, es una reserva de 144.530 hectáreas, en la que abundan distintas especies de flora y fauna, que habitan en un ecosistema, que aún se mantiene en estado primigenio. Es el área natural más importante del noreste de México, y se ubica al sureste de Tamaulipas, dentro de la Sierra Madre Oriental. Fue nombrada Reserva de la Humanidad por la UNESCO, en 1986. El sitio recibe a cientos de turistas, que participan en visitas guiadas, caminatas, paseos a caballo, en bicicleta, en lancha, entre otras actividades. Pero, tal majestuoso lugar, es considerado uno de los sitios más inseguros, violentos y tenebrosos de la región de Tamaulipas. Debido a su difícil acceso, su gran extensión, y la escasa cantidad de habitantes, se ha convertido en el lugar idóneo para el actuar de grupos criminales. Desde 2010, se denuncia la desaparición de autobuses repletos de pasajeros, que frecuentan la zona. También, se habla de campos de exterminio, manejados por criminales, y más impactante aún, se ha señalado la presencia de narcococinas, lugares dedicados a incinerar cadáveres, bajo el principio, si no hay cuerpo, no hay delito. Siendo la biosfera El Cielo, un lugar rico para el turismo y la investigación, la presencia de estos grupos, no ha hecho más que alejar, tanto a visitantes, como investigadores extranjeros. Entre marzo de 1952, y hasta diciembre de 1969, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, realizaría una serie de estudios para determinar si los ovnis, objetos voladores no identificados, representaban una amenaza para el país. Dichas investigaciones, recibieron el nombre de Blue Book Project. Tan solo 4 meses desde el comienzo del proyecto, ocurriría un acontecimiento conocido como, el incidente OVNI de Washington D.C. Durante la noche del 19 y la madrugada del 20 de julio, un controlador de tránsito aéreo, del actual Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, detectó la presencia de 7 objetos, que se movían erráticamente. Los ovnis permanecieron en los radares y fueron observados por varios testigos, hasta las 3 de la mañana, cuando desaparecieron al acercarse 2 aviones caza. Una semana más tarde, ocurriría nuevamente otro avistamiento. En el transcurso de la noche del 26 y la madrugada del 27, los radares del aeropuerto, detectaron la presencia de objetos volando muy rápidamente. Tan pronto 2 cazas llegaron al lugar, uno de los pilotos intentó seguir a lo que describió como una luz blanca, que desapareció al acercarse. En los meses siguientes, el interés por el público en el fenómeno OVNI, y los avistamientos, no hicieron más que crecer.
lo que despertó las alarmas de tanto la CIA como la Fuerza Aérea, cuyos canales de comunicación se veían abarrotados por reportes de avistamientos. Ambos temían que una nación enemiga esparciera informes de ovnis falsos, con el fin de causar pánico en la población y lanzar un ataque sorpresa. Es por eso que en enero de 1953, miembros pertenecientes a ambas instituciones se reunirían en el llamado Comité Robertson. Allí, se llegó a la conclusión de controlar la opinión pública respecto al tema ovni, lo que llevaría a una campaña de desacreditación, con el fin de disminuir el interés de las masas. En consecuencia, en febrero de 1953, se prohibió que los oficiales de las bases aéreas discutieran públicamente los incidentes ovnis, a menos que se hubieran resuelto, manteniendo fuera del ojo público todos los casos sin explicación. Los partícipes en el proyecto Blue Book podrían discutir los casos de ovnis con los medios, pero solo si contaban con una explicación, y, en caso de no ser así, se debía decir que se estaba analizando el caso. A partir de ese mismo mes, se le quitó la potestad a los miembros de Blue Book Project de investigar los casos de ovnis más importantes, que podrían presentar una amenaza para la seguridad nacional. Dicha tarea le fue encomendada al recientemente formado Escuadrón de Inteligencia Aérea del Comando de Defensa Aérea. Tras la finalización de Blue Book Project, se llegó a la conclusión de que ningún ovni informado dio alguna indicación de presentar una amenaza. Asimismo, en ninguno de los avistamientos se encontró evidencia de que lo observado se tratara de tecnología extraterrestre, fuera del alcance del conocimiento científico de la época. Cuando se reveló que la Xbox One vendría junto a Kinect y que sería obligatorio el estar conectado a la red, muchos jugadores comenzaron a temer que la consola sería utilizada para espiar a los usuarios, y sospechas para esto no faltaban. Como sería revelado por el diario The Guardian, en diciembre de 2013, días antes del lanzamiento de la consola, la Agencia de Seguridad de los Estados Unidos, junto a organizaciones de espionaje del Reino Unido, redactaron en el año 2008 una serie de documentos explicando el problema que representaban el servicio Xbox Live, Second Life y World of Warcraft, ya que se tenía conocimiento de su uso por parte de terroristas para facilitarse información. Asimismo, se enumeraron las ventajas que proporcionaban, al poder ser usados, para crear una imagen de la vida social de una persona, valiéndose de los usuarios añadidos en su lista de amigos. Para obtener elementos que facilitaran su identificación, utilizando datos de su perfil, como su foto, su ubicación, o simplemente, como un modo de recopilar sus conversaciones. Para esto, se formaron grupos especiales desplegados en diferentes entornos virtuales. Cuando el caso se hizo público, uno de los 3 servicios de inteligencia del Reino Unido dijo no negar ni confirmar lo ocurrido, y que todo el trabajo de la organización se llevó a cabo de acuerdo con un estricto marco legal y de políticas que garantiza que sus actividades sean autorizadas y necesarias. Microsoft, por su parte, alegó no tener conocimiento de ninguna actividad de vigilancia ocurrida dentro de Xbox Live, y en caso de haberse hecho, fue sin su consentimiento. Mientras que respecto a Kinect, dijeron que su versión de Xbox One, al igual que la de 360, había sido construida teniendo en mente un sólido sistema de protección a la privacidad. En 2019, se revelaría que varias empresas que trabajaban con Microsoft, con el fin de mejorar las funciones de comando de voz de la consola, grababan y escuchaban las conversaciones que los usuarios mantenían mientras jugaban. De acuerdo a un ex empleado, la mayoría de estos audios eran voces de niños, que aparte de decir los comandos de voz para distintos títulos, decían cosas como, Xbox, dame todos los juegos gratis. Además de las grabaciones durante los juegos, en otras ocasiones, los audios se grababan por error, cuando los jugadores mencionaban por equivocación la palabra Cortana o Xbox. Como en todo el mundo, en México existen varios comerciales de los que no se tiene un respaldo en video, y son solo recordados por quienes los vieron. Alrededor del 2007, se emitió un comercial a altas horas de la noche, que brindaba un número para descargar un tono musical relacionado con la película Pesadilla en Elm Street. Dicho comercial se encuentra perdido, teniéndose únicamente, de su versión original, una imagen. Mientras que la versión actualizada, del año 2010, fue subida a finales de 2021, por sus creadores, a YouTube. En 2008, la Asociación Mexicana de Pediatría llevó a cabo una campaña publicitaria, con el fin de fomentar el consumo de lácteos en niños.
Los que habían visto el comercial, recordaban a un niño romperse en 1000 pedazos. Esto llevaría a la creación de una leyenda urbana, que dictaba que fue retirado, debido a su naturaleza inquietante. El 18 de diciembre del año 2020, el usuario de YouTube, IBGGX, subiría el comercial a la plataforma, el cual había sido encontrado en la página de la compañía que lo creó. Posiblemente, también antes de 2010, fue la fecha en la que se emitió un comercial, de frijoles de la marca La Sierra, en el que una señora, sorprendida por la calidad de las legumbres, termina con los ojos cuadrados. A diferencia de los otros dos, de este, no se tiene nada. De esta manera, llegamos al final del video. Podrán encontrar la siguiente parte del nivel 6, en el canal de Raytan D Killer, que se halla en la descripción. Desde ya muchas gracias a el señor Sable, por invitarme a participar, ha sido una experiencia bastante divertida, que espero que haya sido de su agrado. Como siempre, muchas gracias a los usuarios que donan en mi Patreon, y a Silence, el usuario encargado del tema final este mes. Su canal, y el nombre de la canción, los podrán encontrar en la descripción. Ahora sí, sin nada más que agregar, me despido, nos vemos en un próximo video.